Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Estamos en CGN Noticias, Radio y Televisión, en nuestro espacio Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía, programa grabado por el canal de televisión de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guaya. El día de hoy contamos con la presencia del doctor Jorge Moreno Ordóñez, con quien vamos a hablar sobre un tema sumamente de interés, que es la famosa Asamblea Constituyente, porque se habla que va a haber una consulta popular, pero nadie se refiere a la Asamblea Constituyente. Doctor, bienvenido. ¿Cuál es su criterio respecto a la famosa Asamblea, respecto a lo que está planteando el presidente de la República para la consulta popular? Adelante, los micrófonos de Frente a Frente son para usted. Muchas gracias. Buenos días a usted y a toda la teleaudiencia. Los ecuatorianos tenemos derecho a ser consultados sobre las soluciones a los problemas que afectan al pueblo y a la patria. Más aún ahora que el Ecuador soporta una de las más oscuras, más terribles de la historia nacional, como consecuencia del fracaso total del criminal narcoestado fallido que soportamos. Al momento hay dos propuestas de consulta popular que han sido ingresadas en la Corte Constitucional. La primera, que presentamos nosotros el 6 de agosto como parte de la Comisión Nacional Organizadora del Frente de Unidad para la Salvación Nacional, propuesta que está dirigida a cambiar ese narcoestado fallido a través de la convocatoria de la Asamblea Constituyente. La otra consulta, que fue presentada hace pocas horas nomás por el gobierno, en el sentido de enviar 7 preguntas que están orientadas no a cambiar el narcoestado fallido, sino a mantenerlo con parches, a defenderlo con ciertos parches, nada más, desdiciendo la oferta electoral que hizo el presidente de la República, Daniel Noboa, en las últimas elecciones, en donde él ofreció que iba a convocar una asamblea constituyente, porque ese ha sido un clamor que viene caminando en la mente del pueblo ecuatoriano. Se aprovechó de ese anhelo del pueblo, dijo que iba a convocar una asamblea constituyente, pero ahora que está en el gobierno, reniega de esa oferta, demuestra que ha sido un mentiroso, un demagogo, que en campaña electoral ofrece una cosa y ya cuando está en el gobierno hace todo lo contrario. Quiero aclarar que de las dos propuestas que están ingresadas en la Corte Constitucional, la nuestra fue ingresada primero el 6 de agosto y está en manos del señor presidente de la Corte, el doctor Joel Solórzano. De tal manera que, de acuerdo a la ley, le corresponde a la Corte Constitucional tratar en primer lugar nuestra propuesta y luego la propuesta del gobierno. Nosotros esperamos que haya una respuesta favorable a nuestro planteamiento porque está ajustado plenamente a la Constitución. Permítame que haga una referencia de ambas propuestas. La propuesta del gobierno, repito, está orientada a defender y mantener el actual narcoestado fallido. Una de las preguntas que dice que quiere imponer en el Ecuador bases militares extranjeras, léase bases militares norteamericanas. Con esa pregunta pretende desorientar al pueblo ecuatoriano a pretexto de la llamada lucha contra la delincuencia, que dicho sea de paso es un fracaso total, que no hay ningún plan Fénix, todos los días aumentan los crímenes, los secuestros, las extorsiones, el Ecuador está regado de sangre. Quieren traer tropas norteamericanas para instalarlas en el país y convertir al Ecuador en una nueva franja de Gaza. Invito a los ecuatorianos
a mirar la televisión, a leer las noticias en los periódicos, escuchar en la radio lo que está pasando en este momento en Gaza como consecuencia de la agresión brutal del gobierno de Israel en contra del pueblo palestino que defiende su territorio. Eso es lo que queremos para el Ecuador, traer ese tipo de confrontaciones a nuestro país, porque si se establecen bases militares norteamericanas en el Ecuador, lo que se va a traer es la guerra, con toda su secuela de muerte, de sangre, de desesperación. Yo no estoy de acuerdo de ninguna manera con eso. Recuerdo a la opinión pública que cuando fui diputado nacional en el 84, frente a otro gobierno nefasto como el actual, el gobierno de León Febres Cordero, yo luché permanentemente por la salida de las tropas norteamericanas que el gobierno de Febres Cordero introdujo en el Ecuador y logré que el Congreso Nacional se pronuncie por la inmediata salida de las tropas norteamericanas del territorio nacional, asegurando así un ambiente de tranquilidad, de paz, que es lo que necesitamos. Y tomando en cuenta que en el Ecuador solamente deben haber las tropas, las Fuerzas Armadas del Ecuador y no de ningún país extranjero, llámese Estados Unidos, llámese Rusia, llámese China, llámese Colombia, Venezuela, Perú, ninguna. Solamente las Fuerzas Armadas del Ecuador. Y ahí una de las preguntas del gobierno. Otra pregunta nos dice que quiere eliminar, entre comillas, al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para trasladar sus competencias a la Asamblea Nacional actual. Ya sabemos cómo está esa asamblea controlada por el gobierno. Para eso se necesita una reforma constitucional. Y eso no se lo puede hacer en una simple consulta como él pretende. Por lo tanto, la Corte Constitucional no puede aprobar esa pregunta. Eso debería ser motivo de una reforma constitucional que demora 5 o 6 meses. Le está planteando en el sector turístico hacer trabajo por hora. Yo no sé si ya esas preguntas se votaron la vez pasada, en la cual se dijo que el pueblo no aceptaba trabajada por hora y ahora la quiere volver a incluir solamente en el ámbito turístico. Esa pregunta ya fue rechazada por el pueblo ecuatoriano en la consulta del año pasado. Y dicho sea de paso, fue una consulta que no llevó a ningún resultado positivo en el país. Fue un derroche de tiempo y de dinero. No ha resuelto nada. Todo se ha agravado. Pero ahora hay un agravante, que esa pregunta para establecer nuevamente este sistema de trabajo por horas y no dar un trabajo digno, un trabajo correcto a los cerca de 7 millones de desempleados o subempleados, se agrava porque está ligado al problema de, de los juegos de azar, al problema que es otra de las preguntas que se quiere restablecer los casinos y otros juegos de azar que son para el lavado del dinero sucio del narcotráfico. Entonces miren ustedes como hay dos, tres preguntas que son totalmente inconvenientes para el interés del país y se los pone con demagogia para confundir a la ciudadanía. Yo invito a la ciudadanía a que reflexionemos sobre estos problemas. No podemos prestarnos para estas manipulaciones de la oligarquía bananera guayaquileña que está gobernando a través del señor Novoa Trading. Otra pregunta que habla es de quitar el financiamiento del Estado a los partidos políticos. ¿Qué se resuelve con eso? Lo que él busca. Lo que él busca es quedarse con su partido, remedio de partido político, porque Alianza Democrática Nacional ADN no es un partido político, señores. Fue conformado al calor de las elecciones. Eso no tiene nada que ver con un partido político. Es un grupo ahí de gente atraída por las ofertas de cargos burocráticos y de dinero de la oligarquía. Nada más. Entonces lo que quiere él es mantener un sistema de partidos políticos como uno, con el partido de él y el partido del Correato, que
tanto daño también ha hecho al país, deja el resto de partidos políticos y toda la partidocracia corrupta está corrompida, podrida, señores. Toda la partidocracia sin excepción. Lo que se necesita es crear un nuevo sistema de partidos políticos y no solamente decir que le van a quitar el aporte que les dan. Se quedan cerca de 300 partidos políticos y movimientos a nivel nacional, provincial, cantonal. No se ha resuelto absolutamente nada. De tal manera que estas cosas tienen que llamarnos la atención. Igual cosa ocurre con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ese organismo es un mamotreto que debe desaparecer, pero no lo pueden hacer a través del mecanismo que le está planteado. Eso la Corte Constitucional debe rechazarlo. De ahí que viene nuestra propuesta, que es una propuesta seria, que, a, que apunta a resolver el problema de fondo de la sociedad ecuatoriana. ¿Cuál es? Eliminar el narcoestado fallido que está vigente, señores, en donde está involucrado ahí todo lo que estamos cuestionando. Un gobierno corrupto de incapaces, una asamblea de iguales características, una justicia podrida, fiscalía de igual manera, un sistema electoral que es el sistema electoral del fraude. Todo eso está en la Constitución. Y eso hay que... El señor presidente se dedica ahora a hacer viajes, se ha ido a Brasil, se va a otros países y el país se está cayendo en pedazos. Todos los días hay crímenes, asesinatos, violaciones, vacunas, etcétera, y nadie resuelve nada. El señor Noboa ha realizado en las últimas horas un nuevo viaje de turismo comercial, porque él anda preocupado de sus negocios, de los negocios de sus empresas y de las empresas del resto de la oligarquía. A eso viaja, a ver cómo puede hacer negocios con esas empresas. No le preocupa el problema de fondo del país, que es la estructura del Estado, porque aquí, para poder nosotros llevar adelante una vida digna, se necesitan profundas transformaciones económicas en el Ecuador, empezando por el problema del agro, en donde se necesita una revolución agraria que transforme la tenencia de la tierra y la producción agraria, que ahora se está hecho pedazos. Cualquier periodista, cualquier ciudadano que tenga un poco de precaución, que vaya al campo a averiguar cómo están pues los millones de pequeños y medianos productores de arroz, de trigo, de cebada, de hortalizas, de banano. ¿Cómo está la situación agraria con un ministro de Agricultura que no sirve para nada? Que está preocupado de los negocios bananeros con cocaína, señores. No hay que olvidar que un pariente del actual ministro fue detectado con un gran cargamento de cocaína en el oro a través de una de las empresas bananeras legalizadas por el Ministerio de Agricultura. Esto es un caos. Lejos de preocuparse de estos problemas, de dar, de promover, de impulsar un profundo cambio en el agro a través de la formación de cooperativas mixtas entre los pequeños y medianos productores y el Estado, que debe proveer de crédito, de riego, de asistencia técnica, que no lo hay. Anda viajando por un lado y por otro para hacer negocios de la oligarquía. Nada más. Doctor, esa es la realidad de nuestro país y ahorita él mismo cuando habló en un comienzo dijo que él iba a hacer la asamblea constituyente, todos oímos eso y ya después de un tiempo cambió su modo de pensar y dijo ya no es necesario la asamblea constituyente y él se ha convertido en un dictador pequeño, así como han sido otros presidentes en otros países, que él se cree dueño y señor, creyendo que el Ecuador es su hacienda bananera. El señor Noboa ha demostrado con dos ejemplos muy claros que es un mentiroso y un demagogo, que en campaña ofrece una cosa y en el gobierno hace todo lo contrario. Ofreció que iba a subir la pensión de los jubilados al salario mínimo vital, al equivalente de un salario mínimo vital, es decir, $470. ¿Dónde está? Dígame, ¿dónde está?
nada. El IES está que se cae a pedazos y no hay soluciones. Nosotros hemos presentado propuestas de soluciones, lo presentó el CONAJUPE, la Confederación Nacional de Afiliados, Jubilados y Pensionistas del Ecuador, propuestas serias, concretas de soluciones, pero no hacen caso. Entonces él es un mentiroso. Ofreció subir la pensión básica a los jubilados y no lo ha hecho. Luego de eso ofreció que iba a convocar la consulta popular para ir a una asamblea constituyente y tampoco lo ha hecho. La ha botado a la basura, enrostrándole a los que votaron por él, a los que los engañó miserablemente y se dejaron engañar. Ecuatorianos, ya pensemos en la forma como la oligarquía trata al pueblo. Les ofrece una cosa en el gobierno, hácelo. Yo te ofrezco, busca quien te dé. Por eso nosotros hemos presentado nuestra propuesta, pues, de consulta popular ante la Corte Constitucional. Aquí está la presentación, el 6 de agosto. Es la sexta vez que estamos presentando, sexta vez. 5 veces han negado, porque no les conviene. Y ahora hemos dicho, ¿cuál es una sola pregunta, señores? Una. ¿Qué dice la pregunta? ¿Aprueba usted que se convoque e instale una asamblea constituyente de conformidad con el estatuto electoral que se adjunta? Aquí está el estatuto electoral que adjuntamos con todas las de ley, para que transforme el marco institucional del Estado y elabore una nueva constitución de la República. He ahí una pregunta concreta. ¿Qué es la luz para salir de este túnel tenebroso en que han hundido las oligarquías al pueblo y a la patria? Esto está en manos de la Corte Constitucional. Esperamos que le dé trámite. No tiene a dónde perderse. Lo único que tiene que hacer es si es que esta pregunta es constitucional o no. La última vez que negaron, hubo un voto salvado, en donde argumentó debidamente que debía darse paso a nuestra solicitud. Ahora espero que el señor presidente de la Corte actual, señor Joel Solórzano, de un informe ajustado a la ley, es lo único que estamos pidiendo, ajustado a nuestro derecho ciudadano de ejercer el artículo 444 de la Constitución de la República, porque en ese artículo se establece que una consulta popular para una asamblea constituyente, como es lo que estamos planteando nosotros, no queremos reforma a la Constitución, queremos cambiar la Constitución por una nueva, por un nuevo Estado. Esa consulta la pueden hacer puede ser hecha de 3 maneras. Por pedido del presidente de la República, que ya se ha negado a hacerlo a pesar que ofreció en campaña electoral. Por pedido de las 3/4 de la Asamblea, que no lo van a hacer porque la Asamblea está convertida pues en una cola del gobierno, en una portería del gobierno, haciendo lo que el gobierno le ordena. Y la tercera opción, por la ciudadanía, que es lo que estamos ejerciendo ahora nosotros, para recoger las firmas correspondientes. Le corresponde al Consejo Electoral, a la Corte Constitucional, aprobar la pregunta, ordenar al Consejo Nacional Electoral que nos entreguen los documentos correspondientes para recoger las firmas y sobre esa base preguntarle al pueblo si quiere o no quiere a la Asamblea Constituyente, que es la única manera, señores, de salir de semejante infierno en el que estamos. No hay otra. Constitucionalmente no hay otra alternativa. Tan es así. En campaña electoral ellos se dieron cuenta, pero ahora la niegan. Que vea, doctor, el presidente hizo una marcha en días pasados en contra de los jueces de la Corte Constitucional, diciendo para que estos señores sean sacados de ahí. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, esa marcha fue una marcha de gobierno, convocada por el presidente de la República. Ahora nadie quiere hacerse cargo de la marcha, pero es público que fue el presidente el que la convocó, el que la empujó, el que la encabezó y el que la financió. Porque hay que averiguar de dónde salió el financiamiento de los 700 buses que llevaron la gente acá, la trajeron a Quito. ¿De dónde salió ese dinero? ¿Del gobierno, del Estado o de la chequera de la oligarquía narcobananera? Salió de la oligarquía, pues señores.
Entonces esa marcha debe quedar muy claro que fue convocada por el presidente de la República, Daniel Noboa. ¿Por qué digo esto? Porque tiene que hacerse cargo, pues, de todas las consecuencias que ha traído esa marcha, empezando porque fue un show. Llevaron cuadras de gente a la Corte Constitucional. ¿Y para qué? Díganme. Para que el señor se suba en una camioneta con un megáfono que nunca lo había cogido en sus manos, no sabía cómo usarlo, y diga cuatro tonterías. Para eso. Pero en ese curso pusieron unas grandes vallas en donde acusaron de ladrones a los ministros de la Corte Constitucional. Y eso es una causa penal contra quienes pusieron. Ahora nadie quiere hacerse cargo. Nadie sabe quién ha financiado eso. No, así no se puede jugar con el honor de la gente y de las instituciones. Así no se puede pretender engañar al pueblo, señor presidente de la República. Usted tiene que hacerse responsable, personal y directo de todas las secuelas legales que trae esa marcha que usted la convocó y la financió. Así de claro y de concreto. Palabras finales y le agradecemos su participación en nuestro espacio y estarán las puertas abiertas a cualquier momento para hacerle otra entrevista referente a este tópico. Muchas gracias por su invitación. Mis mejores deseos porque la Unión Nacional de Periodistas siga en esta ruta de orientar a la ciudadanía con las opiniones diversas sobre los temas de actualidad del país. Y mi llamado muy fraterno a todos los hombres y mujeres democráticos para que nos unamos en torno a nuestra propuesta. Arrimemos el hombro para que demandemos de la Corte Constitucional que se tramite favorablemente la documentación que ha sido ingresada el 6 de agosto, que está firmada por mi persona, el ingeniero Jorge Moreno Ordóñez, en calidad de coordinador de la Comisión Nacional Organizadora del Frente de Unidad y Salvación Nacional, que procura que el pueblo sea consultado debidamente a ver si quiere o no quiere una asamblea constituyente para que derogue la Constitución de Montecristi, rescatando los aspectos positivos que tiene esa Constitución, y elabore una nueva Constitución de la República, que será la base pues para una nueva democracia verdaderamente del pueblo y que sirva para construir el nuevo Ecuador que necesitamos, el nuevo Ecuador que merecemos, de paz, de seguridad, de trabajo y prosperidad, que es lo que anhelamos y merecemos la mayoría de los ecuatorianos. Mi llamado cordial a todos ustedes, compatriotas, a que nos unamos en esta noble causa en función de la mayoría de ecuatorianos y del progreso nacional. Muchas gracias. Otro, el doctor Moreno, que estuvo dando su criterio respecto a los diferentes temas que ya ustedes han escuchado. Hasta una próxima oportunidad, doctor. Éxito.